Esto es un tema delicado, así que antes que nada quisiera pedirte discreción en cuanto a esto y que procures utilizar un pensamiento crítico para acercarte a esta cuestión, ¿no? No se trata simplemente de decir sí a una cosa y no a otra cosa, o tampoco se trata de convertirte a la religión o convertirte a la filosofía, sino simplemente reflexionar acerca de estas dos cuestiones y pues cómo se contrastan entre ellas. Pero una cosa que sí te puedo ir adelantando es que la filosofía no se parece en nada a la religión, no tiene nada que ver, son dos cosas muy distintas. Obviamente tienen la misma intencionalidad, ¿no? De acercarte a la verdad, de acercarte al conocimiento. Pero en cuanto a la forma en cómo lo hacen, son realmente muy distintas y la filosofía realmente se va por otro lado. Y en ocasiones ese irse por otro lado termina convirtiéndola en muchas ocasiones un camino mucho más profundo, digamos, de acercarse hacia la verdad. Y te voy a decir el por qué. Y pues para explicártelo me parece adecuado traer un ejemplo a la mesa, ¿no? Un ejemplo con una religión oriental, para que no haya ofendidos, porque siempre hay un cristiano por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo con una religión oriental, con el budismo. Y aquí te traigo una famosa frase de Buda, la cual nos dice: la vida es dolor. Esta es una frase que dijo Buda, es una parte esencial de la religión. Y bueno, pues ese vendría a ser un objeto de conocimiento que la religión nos da. Ahora, esto solamente es un objeto, es decir, es algo, o sea, es un conocimiento que la religión simplemente nos lanzó hacia nosotros, Buda nos lanzó hacia nosotros y pues nosotros simplemente lo asimilamos, ¿no? Lo leemos, lo vemos que está ahí. Este arrojo es una actitud muy común de la religión, de hecho, de todas las religiones, no solamente del budismo, sino de cualquier tipo de religión. Si tú te vas a las religiones occidentales, o sea, las grandes religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, pues todas esas religiones vienen de un intermediario, sí, que son los profetas, pero esos profetas hacen lo mismo que Buda termina haciendo, ¿no? Te terminan arrojando un objeto de conocimiento que usualmente sale de su palabra, ¿no? Y luego se escriben libros sobre eso, que se vendrían a ser los libros sagrados, la Biblia, el Corán, la Torá. Pues pero en esos libros simplemente encuentras frases como esta que tú ves aquí, ¿no? La vida es dolor. Encuentras los 10 mandamientos, ¿no? Que son una lista de frases, de órdenes, ¿no? Que son objetos de conocimiento. O sea, lo que la religión hace siempre es eso, arrojarte el objeto de conocimiento para que tú veas pues si crees o no crees en eso. Pues hay algunas personas que creen, otras personas que no creen. Pero ahora vamos adentrarnos en este tema de la creencia. Y aquí es justamente donde entra la filosofía también. ¿Cómo es que el creyente termina creyendo en la religión, en lo que la religión le lanza, en ese objeto de conocimiento que la religión le da? ¿Cómo es que el creyente termina asimilando eso como una verdad? Y esto es algo curioso, ¿no? Porque obviamente no todo creyente estaba presente cuando estos mensajes fueron revelados, ¿no? Ellos no tienen la certeza si efectivamente estos mensajes fueron revelados por un ángel o por una divinidad. Ellos no lo saben. De la misma forma, no todos los creyentes estaban presentes cuando los grandes milagros fueron efectuados, ¿no? Como puedes verlo aquí en la imagen, cuando Moisés abre el mar de Egipto, ¿no? Que les permite escapar del faraón. Los que estaban ahí, pues si eso efectivamente sucedió, pues obviamente lo creyeron, ¿no? Porque lo vieron. Pero no todos los creyentes lo vieron, no todos los creyentes estuvieron ahí cuando los milagros fueron hechos. Entonces, ¿cómo es que el creyente asimila lo revelado como cierto? Ahí es justamente en donde entra la filosofía, porque es de hecho la filosofía, aunque parezcan enemigas, es de hecho la filosofía justamente lo que le da validez a la religión. Y te voy a explicar cómo es que esto sucede. La razón de por qué esto sucede es porque la filosofía tiene dos partes fundamentales, que es la ontología. Ya voy a explicar qué significa todo esto. Es la ontología y pues la gnoseología. La ontología es lo que hace la religión, lo que ya te comenté, ¿no? La religión simplemente te lanza un objeto de conocimiento ahí pues para que tú veas si lo crees
o no lo crees, pero no lo justifica, solamente te lo lanza. Y pues ontología viene del estudio de los entes, ¿no? O del ser, que vendrían a ser cualquier tipo de objeto, ¿no? Ontología básicamente es la representación de los objetos. O sea, cualquier objeto que esté ahí, pues es ontología. Eso es lo que hace la religión únicamente, ¿no? Solamente tiene la parte ontológica, solamente te lanza los objetos. Pero la filosofía no es eso, porque la filosofía se compone tanto de ontología como de neozoología. La neozoología, para los que no sepan este término, básicamente pues es tener una teoría del conocimiento. En ese sentido, pues la filosofía no simplemente te lanza el objeto, no simplemente tiene ontología. O sea, en la religión, en el ejemplo que vimos antes, pues veíamos la frase de Buda, ¿no? La vida es dolor. Pues esto de aquí, esta frase de Buda, es un objeto. Es un objeto de conocimiento. Esto simplemente es un objeto, ¿no? Que Buda nos lanza al aire. Ahora sí, esto es un objeto, ¿no? Lo que Buda no nos dice, pues es cómo es que él llegó a esta conclusión. Buda no tiene una teoría del conocimiento. O sea, una teoría del conocimiento vendría a ser el camino que Buda tuvo que hacer para llegar a este objeto de conocimiento que nos termina dando, ¿no? Pero eso no existe. Eso no existe en la tradición budista. Eso no existe, de hecho, en ninguna religión. La religión simplemente tiene esto, ¿no? Tiene ontología. Pero no tiene una teoría del conocimiento. No tiene una gnoseología. En cambio, eso es la religión, ¿no? En cambio, la filosofía tiene ambas cosas. Tiene sus objetos de conocimiento, pues que son las conclusiones de los filósofos, pero estos filósofos también nos dan el camino que ellos tuvieron que hacer, que recorrer, para llegar a ese objeto de conclusión. Ese caminito, ese método, es la gnoseología, que es la teoría de conocimiento, que bueno, ahí hay varias teorías de conocimiento, ¿no? No solamente hay una, hay varias, está la lógica, está la dialéctica, la mayéutica, la intuición, el yo de Descartes, bueno, hay muchos, el método científico. O sea, para que lo entiendas, el método científico es un buen ejemplo. O sea, el método científico es una serie de pasos, ¿no? Que tienes que ir siguiendo, tienes que ir cumpliendo. Y pues al final terminas llegando a una verdad, que es una verdad que puede denominarse como una verdad científica. Eso es el método científico. De hecho, el método científico viene de la filosofía, específicamente de la filosofía de Descartes. Y pues esa es la principal diferencia, que la filosofía posee un método, justifica su objeto de conocimiento, nos dice el porqué de las cosas, el porqué de sus conclusiones, y pues la religión no. La religión solamente te da ontología y pues tú ves si crees o no crees en eso. Ahora, volviendo al tema anterior, ¿cómo es que la filosofía termina justificando la religión? Es justamente por esto. Porque como antes decía, pues como decíamos antes, no todo creyente estaba presente cuando los milagros fueron efectuados o cuando los textos fueron revelados, ¿no? Pero ellos lo asimilan como cierto. Cualquier creyente asimila su religión como cierta porque ve una congruencia entre la realidad que se le aparece y el mensaje que le ha sido revelado. O sea, a través de su experiencia en el mundo, en esta realidad que le rodea, el creyente se da cuenta que hay una congruencia entre el mundo en el que vive y las verdades de la religión, ¿no? O sea, debido a esa congruencia es que él asimila la religión como cierta. Es decir, a través de su neozoología, la cual en este caso sería la empiria, ¿no? La empiria, para los que no sepan, es la experiencia. A través de su experiencia en el mundo, a través de su empiria, que vendría a ser la neozoología del creyente, él es capaz de aceptar a la religión, al ente, al objeto de la religión como verdadero. Pero, o sea, se la da él a través de su pensamiento filosófico, no de su reflexión filosófica. El creyente es capaz de aceptar a la religión como cierta.
pero eso solamente se hace a través de la filosofía. La religión por sí sola no tiene esa capacidad porque ella solamente posee ontología. Pues esa vendría a ser la principal diferencia entre religión y filosofía. Esa es la diferencia fundamental. Y pues tampoco se pretende aquí como que lanzar la religión a la basura, ¿no? Porque al final de cuentas en ese mundo pues esotérico, de energías y todo ese tema, y, y pues de espíritus, ¿no? Uno nunca sabe realmente si lo que está haciendo es lo correcto o no. Lo único que sí sé yo, que sí sabes tú y que sí sabe todas las personas que están involucradas en la filosofía, es que la religión solamente tiene esto, pero carece de esto. En ese sentido, a pesar de no saber si está correcto o no lo que la religión nos dice, porque yo no lo sé, al menos yo no lo sé, lo único que sé es que la religión no tiene esto. Y en ese sentido, la filosofía puede permitir acercarse a verdades mucho más profundas y mucho más claras de percibir. Pues la filosofía, al sí tener esto, nos permite tener un caminito claro de cómo nosotros llegar al objeto de conclusión. Y este objeto a su vez puede volverse no solamente más claro, sino puede ser un objeto mucho más complejo, mucho más profundo, porque nosotros ya no tenemos dónde perdernos, ¿no? En la religión sí, porque en la religión no hay gnoseología. Pero en la filosofía, digamos que es una forma mucho más elaborada de nosotros acercarnos a la verdad. Y bueno, finalmente, para que tengas una idea más o menos de lo que es la gnoseología, ya un poquito más en profundidad, podemos poner el ejemplo de la lógica. Este ejemplo nos va a ayudar a entender lo que es la gnoseología, ¿no? Este es un ejemplo lógico, es un silogismo lógico, esa es la mejor forma de entender lo que es la lógica. Y bueno, pues aquí podemos leer que tenemos una afirmación primera, que es que todos los perros son animales terrestres. Luego tenemos que Firulais es un perro, una segunda afirmación. Por lo tanto, debido a estas dos afirmaciones, podemos deducir por lógica que Firulais es un animal terrestre. Pues si todos los perros son animales terrestres y Firulais es un perro, pues Firulais por deducción lógica es un animal terrestre, porque es un perro y porque todos los perros son animales terrestres. Esto de aquí, este método que nosotros usamos, o sea, esta unión que hicimos entre estas tres ideas, es lo que se denomina pues como lógica. La lógica es un método gnoseológico de conocimiento, o sea, es una teoría del conocimiento que fue concientizada, fue descubierta por Aristóteles por medio de la filosofía, y pues vendría a ser ese uno de los primeros métodos que la filosofía utiliza. Hay más, luego viene la intuición de Descartes, el método científico, el que ya te comenté, pues, pero este es como que el más simple y me gusta ponerlo como ejemplo, que es la lógica. La lógica es un método de conocimiento. También está la empiria, que permite que el creyente crea en la religión. Bueno, la lógica también, ¿no? Porque la lógica también sirve para considerar la religión como cierta. Pues lo que se asume como lógico, ¿no? Usualmente se asume como verdadero también. Y bueno, pues esa es la diferencia, ¿no? La filosofía sí posee un método específico, definido, por el cual deducir a sus verdades. Y este método usualmente va cambiando y se va mejorando conforme pasan los años. O sea, la filosofía en ese sentido se está renovando y está constantemente evolucionando, a diferencia de la religión. Por lo cual, debido a esta justificación de sus verdades y a este cambio, es por lo que la filosofía puede definirse a sí misma como ciencia. La filosofía es una ciencia. La religión no, porque la religión no posee una justificación clara y adecuada de sus conclusiones, sino que simplemente como que lanza el objeto de conocimiento al aire, ¿no? Pero la filosofía sí. Esa es la principal diferencia. Y bueno, espero te haya gustado este video. Déjame tu like, suscríbete y pues ahí nos vemos.